Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 6:33 en la mañana, querida audiencia, qué gusto que nos acompañen, qué gusto, saludos cordiales a todos ustedes, cafecito, abrigadito, en esta mañana fría, pero que pinta para que más adelante, tipo 9 de la mañana, seguramente hará un calor, totalmente despejado el cielo en el Distrito Metropolitano de Quito. Muy bien. Gracias, como siempre, la generosísima sintonía de nuestra audiencia. Vamos a levantarse, por favor. Hay mucho para debatir, mucho para conversar el día de hoy. Junto a ustedes, queridos oyentes, queridos internautas, a través de la señal informativa de Sonorama, con nuestras frecuencias en señal abierta, nuestra transmisión a través de la internet por nuestra web www.sonorama.com.es. Estamos en Facebook Live y también en nuestro canal de YouTube. Y una cosa más. Ustedes pueden descargarse gratuitamente la aplicación de Sonorama en su dispositivo celular. Usted va al App Store y busca Sonorama, ¿no? Radio Sonorama. Y ahí le aparece. Vea. A mí ya me apareció ahí la aplicación de Sonorama. Ahí le aparece la aplicación. ¿Sí ve? Ahí dice Sonorama, ¿sí o qué? Clarito, Sonorama. Esa es la aplicación. Usted puede descargarse la app de Sonorama en Android o en, ¿cómo se dice? iOS. Que es para justamente el dispositivo de Apple, ¿no? Y ustedes pueden allí acceder, obviamente, a escuchar de manera gratuita la programación de la gran señal nacional. Bueno, saludos, Nahuel. Saludos. Nada de nada, compadre. Nada de nada. En el exilio, querido amigo. Bueno, entremos en materia. Gracias por todos los mensajes, los saludos, la interacción y la conexión. Vea, me dice acá Emi Rivera que desde Milán, Italia, están asándose de calor. Efectivamente, tengo reportes de que en Europa está haciendo un calor, pero impresionante, impresionante. Así que ahí tenemos ese reporte desde Italia. El otro día también tenía reporte desde Países Bajos. Acá en el Ecuador, desde Tierra Sáchila, nos dice don Byron, con mucho frío. Bueno. Muy bien. Vamos ahí. Vamos a empezar. Bueno, es impresionante cómo en el Ecuador seguimos manejando el mismo discurso, reduciendo el análisis, reduciéndolo a el hecho de que una persona es o no correísta o anticorreísta, no sé hasta cuándo, de verdad. Aquí a la gente no se le evalúa sobre su experiencia, sobre su perfil, sobre su hoja de vida, sobre su trayectoria. Aquí simplemente tenemos tatuado en la cabeza que una persona es correísta o es anticorreísta. Eres un ista. Correísta, lacista, morenista, gutierrista, devotista, eres un ista. Y dependiendo del ista, del cual seas o te etiqueten, te califican o te descalifican. Pasa en todos los aspectos de la vida en este momento en el Ecuador. Y por supuesto, esto se amplifica a través de las redes sociales. Totalmente. Se amplifica a través de las redes sociales. Yo, por ejemplo, del señor Raúl González Carrión, no tengo nada que decir, porque no lo conozco, no sé quién es, no lo he visto en mi vida, no lo he entrevistado. De su existencia yo no tenía idea hasta ayer, cuando lo vi por primera vez con base en las notas periodísticas y obviamente la transmisión en vivo de la página web del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social dentro del proceso de designación. No tengo idea quién es. Resulta que ayer se viralizó desde la mañana, me da la impresión de que hubo una operación allí para descalificar a este señor. Miren ustedes que la terna fue enviada el 12 de abril, ya lo vamos a revisar. Que les voy a explicar cómo funciona el tema para que no se compre humo. Ese humo que venden algunos no hay que comprarlo. Y para no comprarlo hay que informarse. Este señor fue propuesto por el presidente de la República. Constaba en la terna del presidente de la República. Y desde el 12 de abril, mayo, junio, julio, entre el 12 de abril y el 19 o 20 de julio, el 20, digamos, citándolo de ayer, entre el 12 de abril y el 20 de julio, nadie dijo nada.
o entre el 12 de abril y el 19 de julio nadie dijo nada hasta que apareció el 20 y ahí aparecieron para descalificar a este señor. Yo pregunto, ¿no les parece a ustedes que si el mencionado señor no reunía las credenciales de probidad, de experiencia, de preparación académica, si tiene conflicto de intereses, si tiene impedimento, esto tenía que haber sido denunciado con oportunidad? Porque además este señor fue el único que superó todas las fases del proceso de designación de superintendente de bancos. O sea, termina siendo muy llamativo y aquí hay algunas cosas que les voy a contar. Pongamos primero el documento, por favor, Roberto Carlos. Que este documento es el punto de partida para lo que ustedes tienen que saber. En la parte de abajo, en la firma, noten ustedes que quien firma este documento de manera electrónica es el señor presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza. Firma electrónica del presidente en este documento oficial de la Presidencia de la República, remitido al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social con fecha 12 de abril del 2022. Señor abogado Hernán Ulloa Ordóñez, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. De mi consideración, de conformidad con el numeral 10 del artículo 208 y el artículo 213 de la Constitución de la República, y en atención a su oficio número tal, del 11 de abril del 2022, remito por su digno intermedio al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social la terna para la designación de la máxima autoridad, y está mal escrito, ¿no? Autoridades, de la máxima autoridad de la Superintendencia de Bancos, conformada por los siguientes profesionales: Rosa Matilde Guerrero Murgueitio, Raúl Agustín González Carrión, Doris Estefanía Padilla Zuquilanda. Asimismo, adjunto al presente oficio remito la documentación habilitante de cada uno de los candidatos. Más abajo, luego de la firma del presidente, dice anexo 3 carpetas, y ahí consta la fe de presentación del documento ante el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Esto fue presentado a las 16:37 del 12 de abril del 2022. Gracias, Roberto Carlos. 3 candidatos propuestos por el Ejecutivo. ¿Cuál es la historia digamos, el precedente? Es que la Asamblea Nacional había censurado y destituido a Ruda Regi como superintendenta de bancos. La norma constitucional dispone que el Ejecutivo, el presidente de la República, remite una terna al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Qué debe hacer el Consejo? No se abre un concurso. Este no es un concurso abierto. Es un proceso de designación. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, con la terna, ¿ya?, socializa la terna, hace verificación de requisitos, abre etapa de impugnación ciudadana, porque las personas que consideren que los integrantes de la terna no son idóneos, no son aptos para ocupar el cargo, pueden presentar impugnaciones. Y por supuesto, los integrantes de la terna defenderse de esas impugnaciones. Se va superando etapas, pero solamente circunscritas a los 3 candidatos propuestos por el presidente de la República. Allí no se puede meter otro candidato. Si ninguno de los 3 sirve, simplemente no hay terna, se devuelve la terna. Vamos a suponer que el Consejo determinaba que los 3 no eran aptos, o habían recibido impugnaciones fundadas, o no cumplían con los requisitos establecidos en la norma jurídica. Entonces, ninguno podía ser elegido. El Consejo devuelve la terna y el presidente tiene que remitir otra terna. Pero no hay manera de que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social pueda designar al superintendente de bancos por fuera de una terna del Ejecutivo. O sea, quiero que se entienda bien esto, porque aquí hay que establecer las responsabilidades que corresponden. El responsable del envío de la terna es el señor presidente de la República. Él es el responsable. No es el responsable el presidente del Consejo de Participación Ciudadana, no son los responsables los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana, no es responsable la Asamblea Nacional, no es responsable el correísmo, no es responsable Nebot, no es responsable Lucio Gutiérrez, no es responsable Cintia Viteri. No, es el presidente de la República. Él es el responsable del envío de las ternas para la designación de superintendentes. Él.
Cuando se arma la terna, entonces, esto es simplísimo. Si la terna la envía el presidente, una terna es una lista de 3 personas. Se supone que esa lista de 3 personas propuesta por el jefe de Estado, se supone que es gente que está proponiendo al jefe de Estado. Entonces, si propone una lista en la cual puede ser cualquiera, puede ser la señora Rosa Matilde, pudo haber sido la señora Rosa Matilde Guerrero, pudo haber sido el señor Raúl Agustín González Carrión, o pudo haber sido la señora Doris Estefanía Padilla Zuquilanda, cualquiera de los 3 podía haber sido. Pero claro, con base en el proceso de selección, si los 3 hubiesen superado todas las etapas, había que elegir al primero de la terna. Si los 3 hubiesen superado todas las etapas. Pero la terna es justamente para eso, para que esta lista de 3 candidatos, superadas las fases, ya, si es que descalifican a uno o a otro, evidentemente quedan abiertas las posibilidades de los otros postulantes. Por eso es la terna. Esa es la naturaleza de la terna. ¿Ya? Esa es la naturaleza de la terna. Entonces, no nos perdamos. La terna la arma el Ejecutivo. Entonces, a mí yo les voy a hacer una infidencia. Pues. La candidata del Ejecutivo. ¿Qué me dicen por acá? La candidata del Ejecutivo era la primera de la terna, la señora Rosa Matilde Guerrero, que hasta hace poco nomás, hasta la semana anterior, se desempeñó como superintendenta subrogante de bancos. Ella se desempeñó hasta la semana anterior, que renunció. No contaban con que la señora Rosa Matilde Guerrero iba a ser descalificada por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Por si acaso, no nos perdamos tampoco. Yo quiero recordarle a la opinión pública que desde febrero el Consejo de Participación Ciudadana tiene una mayoría o tenía una mayoría. Yo no sé si esa mayoría va a seguir funcionando, porque aquí es de locos lo que pasa en el Ecuador. Y aquí estamos, pero de verdad, nuestra institucionalidad está en pañales, en soletas, ¿ya? Ahora volvemos a hablar de las mayorías. En febrero hubo una reconfiguración de fuerzas en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Hagamos memoria. Había una mayoría inicialmente conformada por Sofía Almeida, Juan Javier Dávalos, David Rosero e Ibedi Estupiñán. Era la mayoría. De pronto la señora Estupiñán decide dejar esa mayoría y armar otra mayoría, porque es un cuerpo colegiado de 7. Entonces allí se arma mayoría con 4. De esa mayoría que acabo de señalar, la señora Estupiñán decide dejar esta mayoría y aliarse con este otro sector y hacer una nueva mayoría, integrada por la señora Ibedi Estupiñán, Hernán Ulloa, María Fernanda Rivadeneira y Francisco Bravo. Con esta nueva mayoría destituyen a Sofía Almeida y a David Rosero de su condición de presidenta y vicepresidente del Consejo y designa esta otra mayoría a Hernán Ulloa, presidente, y a María Fernanda Rivadeneira, vicepresidenta del Consejo de Participación Ciudadana. Esto pasó en febrero, hace 5 meses. Pero aquí, claro, tenemos una memoria tan frágil que hasta nos olvidamos de una cosa tan fresquita que fue hace 5 meses. Y el doctor Ulloa, quien le guarda un profundo respeto, ¿ya? Es un hombre muy abierto que nunca se niega, por ejemplo, en entrevista con nosotros, pero el doctor Ulloa ha sido a lo largo de los últimos tiempos un hombre cercano al presidente Lasso. Creo que eso todos lo sabemos y lo que estoy diciendo no es una presunción. No es una presunción. Entonces, claro, los sectores políticos en el análisis asumieron que el gobierno estaba controlando el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Igualito que lo hizo Moreno en su momento y que lo hizo Correa en su momento. Porque el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, me van a disculpar, pero las cosas hay que decirlas como son. Desde su nacimiento en el 2009, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social ha respondido al poder político de turno. A mí no me digan que el presidente Correa no controlaba el Consejo de Participación Ciudadana, pues. Por favor. Si incluso en una sabatina cuestionó la integración del primer Consejo de Participación Ciudadana. Tuvimos uno transitorio y de ahí tuvimos el primer consejo. Y en ese consejo estaban David Rosero y Andrea Rivera, que eran los 2 consejeros de la minoría versus la mayoría de 5
que era ese consejo, si mal no recuerdo, presidido por Juana Miranda, si mal no recuerdo. ¿Ya? Vicepresidente Fernando Cedeño, los 2 primeros años. Los 2 siguientes, presidente Fernando Cedeño, vicepresidenta Mónica Vanegas, si mal no recuerdo. Estoy haciendo un ejercicio de memoria. Pero ahí teníamos una mayoría de 5 versus una minoría de 2. Rosario y Rivera, que fueron cuestionados en una sabatina por el entonces presidente Correa, que dijo alguna vez, se nos metieron en el proceso de selección de ese concurso, que era abierto, ese sí era un concurso abierto, dijo en una sabatina, se nos metieron 2 por las tranqueras, se nos colaron. Eso dijo Rafael Correa en su momento, no tengamos memoria corta. Y después, cuando hubo la siguiente renovación del Consejo de Participación Ciudadana, perdónenme, los 7 integrantes del Consejo respondían al Ejecutivo de turno, pues. No nos olvidemos, no tengamos memoria corta. Y luego vino Moreno, pues. ¿Y qué hizo Moreno? Moreno llamó a esa consulta popular, la recordada consulta popular del 4 de febrero del 2018. Y ahí nos metieron el famoso Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que termina siendo el responsable de todo este desaguisado. Ese consejo nefasto. Y yo lo he dicho desde siempre. El Consejo Transitorio, defendido por un montón de gente, terminó haciendo un mal trabajo. Nefasto su legado, el legado del Consejo Transitorio. Y por eso estamos enfrentando toda esta situación de desinstitucionalización en la República. El responsable es ese Consejo Transitorio que no hizo las cosas bien. Ese consejo se debía al gobierno de Moreno. ¿O no fue así? Así fue, pues. Ese consejo controlado por el gobierno de Moreno. ¿Y qué pasó con el consejo actual? Elegido en 2019, cuando se inventaron eso de que había que elegir por las urnas a los integrantes del consejo. ¿No les gustó, pues, la primera integración del Consejo de Participación Ciudadana? Y los llevaron a juicio político 3 meses después, con una causal, a mi juicio, forzadísima, a mi juicio. La que el Consejo iba a revisar lo actuado por el Consejo Transitorio cuando no tenía potestad constitucional, con base en el mandato expresado en las urnas el 4 de febrero del 2018 y además una sentencia de la Corte Constitucional que blindaba las decisiones del Consejo. Como en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social definitivo, el primer consejo elegido en las urnas, que es el actual, pero con su primera integración en 2019, pretendían hacer algo que nunca se consumó. No es que hubo un papel, una resolución oficial, no. Había una intención que nunca se consumó, porque no se podía. Los llevaron a juicio político y los destituyeron, porque no les gustaba ese consejo. No les gustaba esa mayoría que estaba integrada por el cura Tuárez, que luego cayó en desgracia, porque lo detuvieron por un acto de corrupción y lo sentenciaron, por Victoria de Sintonio, por Walter Gómez y por Rosa Chalá. Los 4 fueron destituidos por la vía del juicio político. ¿Por qué? Porque no les gustaba esa mayoría, pues. No tengamos memoria corta. Y después tuvimos otro presidente del Consejo de Participación Ciudadana, el señor Cristian Cruz, que fue llevado a juicio político por el tema de los carnés de discapacidad. Y luego tuvimos a la presidenta Almeida, que se encargó, luego le eligieron presidente y luego la destituyeron en febrero pasado. Y armaron un consejo ahora a la medida de los intereses del gobierno. No hay que tener memoria corta. Así ha sido. El Consejo de Participación Ciudadana ha estado entregado al poder político de turno desde su nacimiento en 2019. Así de simple. Revisen la historia. ¿Ya? Esos son hechos, no opiniones, son hechos. La manera como ha actuado el Consejo de Participación Ciudadana históricamente. Entonces ahora, resulta que, claro, había una mayoría afín al gobierno y de pronto aparece un consejero de la mayoría, el consejero Francisco Bravo, que él obviamente tendrá su explicación, habrá que escucharle, que dejó la mayoría y se alió con los señores Dávalos, Almeida y Rosero, hicieron 4 votos y eligieron al señor González Carrión, que fue el único sobreviviente de la terna. Porque a la señora Rosa Matilde Guerrero, que era la candidata del gobierno, la descalificaron y el gobierno no contaba con aquello. ¿La descalificó quién? El Consejo, afín al gobierno. No nos perdamos. Ese Consejo la descalificó. No fue Correa, no fue Nebot, no fue nadie. Fue el Consejo de Participación Ciudadana, controlado por el gobierno. Y la señora Padilla renunció. Quedó un postulante. Ese postulante superó las etapas. No fue descalificado. Porque si hubiese sido descalificado, obviamente el Ejecutivo estaba obligado a enviar una nueva terna.
pero no fue descalificado y superó todas las etapas. Y ayer termina siendo elegido. Y resulta que cuando era inminente la elección, empieza esta campaña de desprestigio contra este señor, a quien yo insisto, no tengo la menor idea de quién es. No lo conozco. Si yo quiero saber quién es, cuando leo a algunos medios colegas. El Universo publica: González es magíster en auditoría integral, ingeniero en auditoría y contaduría pública, posee certificación en normas internacionales de información financiera y auditor interno de la calidad ISO 9001-2008, es experto en prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, es socio fundador de la firma RG Pacioli, fue liquidador del Banco Territorial S.A. en liquidación, liquidador, no es que ha sido directivo del Banco Territorial, que eso también ayer se dijo. Y liquidador de la Asociación Mutualista de Ahorro y Crédito de Guayaquil en liquidación. Ha sido instructor y asesor en temas de contabilidad financiera, control interno, planeación estratégica y prevención de blanqueo de capitales para diversas empresas privadas y públicas. Ha implementado estrategias de control interno, técnicas de auditoría forense y mecanismos antilavado para la Unidad de Cumplimiento de la Corporación Financiera Nacional, entidad en la que aportó desde las funciones de analista regional de cumplimiento y subgerente regional de cumplimiento. Esto publica El Universo. Los buenos amigos del portal GK. ¿Quién es Raúl González? Es ingeniero en auditoría y contaduría pública por la Escuela Superior Politécnica de Litoral, ESPOL. También tiene un título de magíster en auditoría integral por la Universidad Técnica Particular de Loja. Es experto en prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Además fue liquidador del Banco Territorial desde agosto del 2021. Agosto del 2021. No es que fue liquidador del Banco Territorial en el correísmo, porque aquí tienen tatuado el tema del correísmo, del morelismo, del asismo. Ya cansan. De verdad que es cansón esto. Y liquidador de la Asociación Mutualista de Ahorro y Crédito de Guayaquil también desde agosto del 2021. En su cuenta de LinkedIn no hay fecha de finalización de estas funciones, se lee actualidad. Yo por eso ayer publiqué un tuit. Yo no sabía ese detalle. Y publiqué un tuit preguntando públicamente si esto es o no un impedimento. Bueno, para el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no fue un impedimento. Y me explicaban a mí, alguien me explicaba, no es impedimento porque se trata de entidades en liquidación, entidades que no están abiertas, entidades que ya no tienen intereses corporativos o intereses en el sector financiero, porque ya están cerradas. El Banco Territorial fue cerrado, fue liquidado, quebró. Igualmente esa cooperativa. Entonces esas entidades es como que ya no existieran. Están en proceso de desaparición. Eso me explicaban a mí. Entiendo que eso valoró el Consejo de Participación Ciudadana. Dice, ha sido docente invitado para dar clases en varias maestrías en universidades del país, así como en pregrado, en temas como contabilidad financiera, control interno, planeación estratégica y prevención de blanqueo de capitales. Implementó estrategias de control interno, técnicas de auditoría forense y mecanismos antilavado para la Unidad de Cumplimiento de la Corporación Financiera Nacional, entidad que aportó desde las funciones de analista regional de cumplimiento y de subgerente regional de cumplimiento. Ha sido perito judicial desde 2015 y es socio fundador de la firma RP Pacioli and Company, dedicada a las auditorías y consultorías especializadas en tópicos administrativos, control, gestión, fraudes financieros. Para ser designado, Raúl González presentó un plan estratégico de trabajo bajo el criterio de que la Superintendencia de Bancos es un organismo técnico que vela por las entidades del sistema financiero y por los depósitos y los derechos de los usuarios. Nota escrita en el portal GK por el colega Eduardo Varas. Si uno quiere criticar el perfil de este señor, ahí está el perfil. Si hay gente que cree que ese perfil no es el adecuado para la Superintendencia de Bancos, es otra cosa. Pero ahí está el perfil. Me imagino que ese perfil revisaron los señores del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Si el señor tenía conflicto de intereses, tenía impedimento, tenía contratos con el Estado, como ayer también se dijo, no sé si los contratos con el Estado, ¿a qué se refiere cuando dice que tiene contratos con el Estado? Porque lo que se ha conocido es esto de que ha sido liquidador temporal del Banco Territorial y liquidador temporal de una cooperativa. Si tenía impedimento, debieron haberlo descalificado en su momento. La responsabilidad es del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, liderada por el doctor Hernán Ulloa. La responsabilidad no es de otro ente que no sea del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y la responsabilidad de la candidatura es netamente del Ejecutivo. No hay otra. No fue Correa, no fue Nebot, no fue nadie. Fue Lasso. Lasso propuso ese candidato a la Superintendencia de Bancos y Seguros. Ahora bien, luego de todo este desalizado que ayer se arma, ya lo etiquetan a este señor como correísta. Yo he tratado de revisar la información. Yo, como digo,
Del señor González no tengo la más mínima idea de quién es. No le conozco, recién ahorita acabo de leer su perfil. He estado buscando información sobre todo de lo que han publicado los colegas que lo han etiquetado a este señor como correísta. Pero en ninguna parte, no sé si es que alguien tiene, en ninguna parte yo tengo alguna referencia de que este señor efectivamente se debe al correísmo, o si fue funcionario o no de la administración de Correa. ¿No les ha gustado que ayer el señor Juan Javier Dávalos, la señora Sofía Almeida, el señor David Rosero, y con el voto adicional de Francisco Bravo, voten por este señor? Entonces ya algunos colegas ya publicaron que este sector con entusiasmo había hablado de las credenciales de este señor. Pero si era el candidato del gobierno. Por Dios. O sea, esas cosas yo no las entiendo. Y perdónenme, no me digan a mí que el presidente Lasso es un hombre que toda su vida ha sido parte del sector bancario. Y entiendo que el presidente Lasso sabe el teje y maneje del sector bancario. Me imagino que el presidente Lasso y su entorno conocen obviamente gente que sepa del sector bancario y que no tenga conflicto de intereses para integrar a la terna. Es el gobierno el que se pega tremenda jalada si es que no querían que el señor Raúl González Carrión sea elegido superintendente de bancos. Pero ¿qué pasó además? ¿Dónde está Roberto Carlos? Pongamos el extracto del superintendente designado. Este extracto fue publicado ayer en su cuenta Twitter por la colega periodista Daniela Valencia. Son unos 45 segundos donde dice que emisarios del gobierno le pidieron que renuncie. El propio gobierno que lo propuso, luego le pidió que renuncie según palabras del superintendente designado. Escuchemos, por favor, Roberto Carlos. E incluso, no el presidente de la República, pero personas afines que dicen ser del presidente de la República, sí me indicaron que yo presente la renuncia a la terna. A lo que rotundamente indiqué no. ¿Por qué? Porque yo soy una persona bien consecuente con mis principios, soy una persona transparente, ética y sobre todo profesional. Y es por eso que yo le dije a los que dicen ser de la presidencia de la República, que no recuerdo el nombre, sencillamente me voy a presentar con mi plan de trabajo. Y es por eso que ustedes verificaron el plan de trabajo y pueden sacar sus propias conclusiones, que fue un plan de trabajo. Muy bien, palabras del superintendente designado ayer, que el propio gobierno, con emisarios del gobierno, no el presidente Lasso, eso sí aclaró el superintendente designado, no le ha llamado el presidente, pero dice que recibió presiones de gente que dijo ser del gobierno para que renuncie. El propio gobierno, insisto, es que este es el kit del asunto. El propio gobierno que lo propone es el propio gobierno el que le pide que renuncie. ¿Cómo se entiende eso? ¿Ah? ¿Cómo se entiende eso? Y perdóneme, vamos a suponer que el señor efectivamente es correísta, como se lo ha planteado. Yo digo, no tengo idea, no lo sé. Yo simplemente recojo lo que ayer se dijo, pues, que el señor ha sido correísta. Responsable es Lasso, pues. ¿Cómo a Lasso se le ocurre poner en la terna un correísta? ¿No les parece? No nos perdamos. Es facilito establecer allí, tratar de sacarse el cuerpo y no darse cuenta que el responsable de esto es el presidente de la República. Moraleja, porque ya le pasó a Correa en el 2007. ¿Saben qué pasó en 2007? Algo parecido. En 2007, antes de la constituyente, era el Congreso Nacional el que designaba superintendente de bancos, pues, con base en la terna remitida por el Ejecutivo. El presidente Correa, en aquel tiempo, envió una terna, pues, al Congreso. Pero en el Congreso no se daba el proceso de selección que se da en el Consejo de Participación Ciudadana. El Congreso, recibida la terna, podía elegir a cualquiera. A cualquiera. Acá el Consejo de Participación Ciudadana tenía que elegir al primero. Pero como la primera fue descalificada, le correspondía elegir al segundo. Así funciona esto. Pero el Congreso podía elegir de la terna a cualquiera. Y claro, en la nómina que había mandado Correa en 2007, en el Congreso todavía, esto fue en febrero-marzo del 2007. Había enviado una terna que estaba liderada por Miguel Ruiz, el segundo de la terna era Gustavo Pillajo y el tercero era Alfredo Vergara.
Y el Congreso elige a Alfredo Vergara, que era el tercero de la terna. El tercero de la terna. El tercero. Y resulta que el gobierno del presidente Correa no quería que sea Vergara. Pero el presidente Correa lo propuso. Y al poco tiempo, el propio presidente de la República de aquel tiempo le pidió públicamente, esto fue en abril, un mes después, públicamente a Vergara que renuncie. Y Vergara se negó a renunciar. Y por supuesto, llegó la constituyente y lo primero que hizo la constituyente fue comerse al superintendente de bancos ejerciendo sus plenos poderes. Ya pasó. Y no aprenden. Moraleja, revisen las ternas, pues. Revisen las ternas. Yo entiendo que las ternas son gente propuesta por el Ejecutivo, porque el Ejecutivo sabe quiénes son. O es que ponen ahí nomás al primero que les interesa y luego ponen un par de relleno, solamente de relleno para completar la norma constitucional. Pero a mí lo que me causa más escozor y más estupor es la ligereza con la que hoy han descalificado a este señor, diciendo que es correísta sin demostrar que es correísta. La prueba de que es correísta es que le han puesto el año anterior, y no el correísmo, de liquidador del Banco Territorial, y que el Banco Territorial fue la entidad que lavaba dinero de Alex Saab, que no sé qué, que no sé cuánto, y ya por eso este señor es correísta. Vamos. Perdónenme, insisto, si el señor es o no correísta, él lo sabrá. Yo no tengo idea. Pero al final, el que lo propuso fue Lasso, el presidente Lasso, contradictor político del expresidente Correa. ¿Me explico? O sea, creo que no hay donde perderse. Yo me he tomado el tiempo para darles esta explicación y ojalá que se entienda, para que no compren humo, queridos oyentes. Ya saben cómo uno trata de decirles la verdad de la milanesa en este sentido. Bueno, 7:05, ya viene Lucho Almeida para conversar con él, asambleísta del Partido Social Cristiano. Primera plana, todas las noticias, todas las voces.